Bueno, yo sé que ustedes tienen por allí unos volantes. Vuelvo a hacer énfasis en que es importante, no, ojalá que nadie necesite ir a ser atendido en atención primaria ni en ninguna parte de salud, pero si alguno de nosotros lo necesita o nuestros familiares que tenemos registrados en el seguro, yo les pediría que hagamos la prueba antes de irnos a una de las clínicas que tenemos ahorita contratadas para el servicio de atención primaria. Hagan la prueba y vayan a uno de los horarios que tenemos en este momento exclusivos para los trabajadores de Miranda y hagamos que nuestro sistema funcione bien. Si hay algo que no está bien o que queremos que mejoren, tenemos los mecanismos para irlo haciendo mientras comienzan a funcionar los establecimientos exclusivos. Pero no esperemos a que se inauguren y estén listos los establecimientos exclusivos. Vayan a los que tienen allí, que ya están funcionando para nosotros. No dejen a los médicos que tenemos allí de brazos cruzados esperando por nuestros trabajadores. Y otra cosa que es muy importante, que no hemos mencionado, es que no están personas aquí contratadas, pero bueno, todos ustedes conocen personas contratadas por el gobierno de Miranda que están esperando un cargo fijo. Todos lo conocen, ¿verdad? Y todos tenemos allegados, personas contratadas que no tienen ningún sistema de salud. Bueno, a los contratados del gobierno de Miranda los vamos a incluir también para que sean atendidos en el sistema de su salud Miranda. Y bueno, hago la aclaratoria, no van a tener la póliza de HCM porque no tenemos esa capacidad, pero por lo menos sí la atención primaria y todos los mecanismos que nos permitan a través de la red Francisco de Miranda darle la solución de salud como mirandinos, porque nuestros contratados no son menos sencillamente porque están contratados. Esa es una información importante también que, como dice Juan, en términos metodológicos es importante que nos hagamos voceros de ello. En relación al tema del presupuesto, bueno, miren, ustedes han escuchado a Enrique Capriles, a nuestro gobernador, hablar todo el tiempo del problema de la inflación. O sea, la inflación, la escasez, yo no se la voy a explicar porque, bueno, yo también hago mercado. Todos ustedes saben lo que nos está pasando como venezolanos. Y nosotros dependemos, ustedes saben bien, de un recurso que es absolutamente limitado y que depende del gobierno central. O sea, el gobierno de Miranda no tiene ni un bolívar más, ni un bolívar menos, que no sea el que transfiere el gobierno central al gobierno de Miranda. Y nosotros tenemos básicamente dos fuentes de recursos. Una, que es lo que nos transfieren, debería ser cada 12avo, pero lo hacen con algún retraso, que es el situado constitucional y se llama así, situado constitucional porque está en la Constitución de nuestro país. Cada estado recibe una cuota aparte de los ingresos nacionales. Ese situado, ustedes saben que se calcula con base al precio del petróleo y este año se calculó a $55 el barril. Todos los que estamos aquí, a cualquier venezolano, usted le pregunta más o menos cuánto es que se está vendiendo el barril de petróleo y vamos a decir en promedio $100. El año pasado se calculó el presupuesto en 50 y el antepasado en 40. Es decir, siempre se calcula el presupuesto con base a un barril de petróleo, al precio del barril de petróleo, que está muy por debajo de lo que está en el mercado. ¿Para qué? Para que transcurrido el año comienzan a girarle a los gobiernos regionales créditos adicionales que no están supuestos a ninguna ley, a ninguna norma, a nada que nos permita comprender cuándo y de qué monto es el próximo crédito adicional. Es decir, lo que nos manden, aparentemente eso es lo que deberíamos aceptar. Nosotros tenemos nuestros propios cálculos y decimos, bueno, si el barril de petróleo está tanto y se están vendiendo un X número de barriles de petróleo que además se pueden conocer, nosotros estimamos que lo que le corresponde al gobierno de Miranda es un monto que también podemos conocer.
la diferencia entre lo que recibimos y lo que nosotros pensamos que deberíamos recibir es lo que nosotros llamamos la deuda con el gobierno de Miranda. Entonces, no es la deuda de lo que nos están mandando, porque nos están mandando un dosavo chucuto, un dosavo que no se corresponde a los recursos que le corresponden a todos los gobiernos regionales, porque todos sabemos que este es un gobierno central que no cree en la descentralización, que no cree en el desarrollo de los estados, y la idea es ir asfixiando a los estados. Y nosotros hemos demostrado que somos un gobierno que con menos recursos hemos hecho muchísimo más, y la prueba fundamental es lo que hemos avanzado, lo que hemos progresado en educación, que se lo debemos a la manera en que hemos administrado los recursos y al mejor equipo que tenemos, que están ustedes aquí representando. Ahora bien, en la otra fuente de recursos es lo que nosotros llamamos los recursos que provienen del Fondo de Compensación Interterritorial, que solamente se puede hacer uso de ellos para inversión. Inversión es todo lo que sea capitalizable, es decir, obras, programas y proyectos que contribuyan a generar un capital en infraestructura. Es decir, nosotros no podemos usar recursos del FCI para pagar sueldos y salarios o para pagar deudas laborales. No es legal, no está permitido y no lo podemos hacer. De hecho, nosotros, y aquí tenemos muchos profesores que están digamos, a la espera de que se le asignen recursos para mejorar su escuela. Ayer estuvimos en la escuela Simón Bolívar en Cuba, que es una de las prioridades que está en la lista esperando, porque también nos asignan un monto fijo. Nos dicen, esta cantidad, vamos a suponer, 100 bolívares es lo que les toca a ustedes este año. Nos lo dicen en noviembre del año anterior. Nosotros hacemos el plan de inversiones y distribuimos esos recursos para las obras y proyectos que se van a hacer el año siguiente. Ahora bien, esos recursos también están siendo insuficientes, porque lo que nosotros programamos el año pasado para reparar escuelas o para construir escuelas, aquí tenemos por ejemplo Jardines de Betania, nosotros esperábamos que con los recursos que se le asignaron este año podíamos terminar la escuela. Con la inflación que tenemos en el sector construcción, con esos recursos que son fijos y no hay ni un bolívar más este año, se paraliza la obra al momento que se terminan los recursos y hay que esperar hasta el año siguiente que vuelvan de nuevo los recursos del FCI para continuar la obra. Entonces, resumiendo, tenemos dos fuentes de recursos que le transfieren al Estado Miranda. Uno, situado constitucional, que es básicamente sueldos, salarios y todo lo que son reivindicaciones laborales. Con eso pagamos también agua, luz, teléfono, todos los que son gastos de funcionamiento, y pagamos otra cosa más, HCM y MIPAE, más nada. O sea, ustedes pueden revisar el presupuesto de Miranda y se pagan, esos son los conceptos que se consumen, todo lo que es el situado constitucional. Repito, sueldos y salarios, gastos de funcionamiento básico, agua, luz, teléfono, MIPAE y HCM. Ustedes no van a encontrar a ninguna obra, porque todas las obras se hacen con los fondos del FCI. Entonces, la pregunta que algunos de ustedes se pueden hacer, bueno, ¿cómo es que están construyendo una escuela nueva y le deben a los maestros? Bueno, son fondos distintos. No hay manera de utilizar los fondos de la construcción para pagar sueldos y salarios. Este gráfico, ya muchos de ustedes lo conocen. Y bueno, yo voy a tomarme la paciencia de ustedes y se los voy a explicar de nuevo porque estoy seguro que ya muchos lo han visto. Nosotros aquí hacemos una comparación de los ingresos que ha tenido el gobierno de Miranda desde el año 2008 hasta ahora. Bueno, esto por razones obvias está puesto en color rojo. Cada barra de esta está compuesta fundamentalmente por dos secciones. Una, lo que recibimos originalmente, como les expliqué, como presupuesto asignado original, que arrancamos el año con eso, y la otra barra se compone de los créditos adicionales que se reciben en el transcurso del año. Entonces, cerrado el 2008, el monto que se recibió como presupuesto total ese año fue del tamaño de esta barra. Y sin hablar en números, si nos vamos así derechito, ojo por ciento, nos damos cuenta que apenas en el 2011
nosotros logramos tener un ingreso similar al que tuvimos en el 2008. Y aquí no está incluida la inflación. Estos son recursos nominales, o sea, no tienen incluida la devaluación. Entonces, ustedes fíjense la merma que nosotros sufrimos en el 2009 en recursos asignados al gobierno de Miranda, y fuimos recibiendo recursos adicionales que fueron mejorando, pero apenas en el 2011 tuvimos lo mismo que estuvo Diosdado Cabello en el 2008. Y nosotros, por ejemplo, nada más en el área de educación, hemos incrementado la matrícula en 14%. Y ustedes saben y conocen las escuelas nuevas que se construyeron, que sabemos que es por la fuente del FCI, pero eso requiere, o sea, la escuela El Cascarón solo no funciona. La escuela sin maestros no es escuela. Entonces, nosotros hemos ido aumentando con todo el proceso de regularización que se hizo con los maestros, hemos ido mejorando todas nuestras condiciones. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, no sé cómo expresar lo importante que ha sido para la gestión de este gobierno todo lo que ha sido el sistema de regularización de cargos para nuestros maestros. Eso le da una robustez a nuestro sistema educativo que no se mide con ninguno en nuestro país, ni siquiera con el del gobierno central, muchísimo menos con el del gobierno central. Entonces, este gráfico muestra 2 barras, los ingresos originales, el segundo, la parte verde son los créditos adicionales, y la parte de abajo es que en el año 2010, además de eso, se sancionó una ley de la cual nosotros tenemos que transferir parte de nuestro situado a la alcaldía metropolitana. Entonces, esto que está aquí son recursos que se le pasan a Miranda, pero que nosotros se lo tenemos que pasar a la alcaldía metropolitana. De manera que el tamaño de la barra se reduce todavía mucho más. Si además de eso le aplicamos la inflación, este punto, esta línea aquí, es lo que está recibiendo el gobierno de Miranda, en términos reales, cuando le aplicamos la inflación. Eso es lo que están recibiendo ustedes en su bolsillo en términos reales. Es decir, que nosotros somos los primeros que estamos del lado de los trabajadores promoviendo que tengamos los recursos que requerimos para poder honrar y cumplir unas mejores condiciones de trabajo para todos nuestros trabajadores, no solamente para nuestros docentes. Y luego, esta línea azul es lo que yo le decía, nosotros hacemos nuestros propios cálculos. Con el precio del barril de petróleo, esto es lo que nosotros deberíamos estar recibiendo cada año. La diferencia nunca nos las dieron. Entonces, no solamente tenemos una deuda, este año 2013 tiene el gobierno central con el gobierno de Miranda, sino que además hay una deuda acumulada de años anteriores de recursos que nunca le llegaron a Miranda. Y esa deuda se corresponde con la deuda que tenemos acumulada nosotros con nuestros trabajadores, no solamente con los maestros, sino con todos los trabajadores de Miranda. Yo le quiero decir además que ese proceso de regularización que ustedes tuvieron en educación, todavía no lo hemos tenido en salud. Esa es una deuda que tenemos con los trabajadores de salud. En el área de salud todavía hay una gran cantidad de médicos, de enfermeras contratados que no han ingresado al sistema de salud. Y bueno, allí también tuvimos el problema que ustedes se recuerdan, que al día siguiente de haber sido Enrique Capriles electo gobernador, hubo un decreto que es el único estado que ha sufrido algo así, que le quitaron 19 hospitales y 250 ambulatorios, y hoy estamos aquí orgullosos de nuestra nueva red Francisco de Miranda, que lo hemos hecho que la hemos hecho no solamente con inversiones en la construcción de nuevas sedes, sino lo han hecho esos trabajadores de salud que también esperan ser incluidos en una nómina fija y con todos los beneficios que hoy tienen la mayoría de los que ya están. Entonces, digamos, hay todavía unas deudas importantes con otros sectores que no son solamente nuestros maestros, que nosotros como gobierno tenemos que honrar. Y además hay otro tema importante que probablemente ustedes no lo saben, que nosotros hicimos, cuando nosotros llegamos al gobierno de Miranda,
la contratación colectiva de los trabajadores del gobierno central era distinta a la contratación que tenían los que estaban en infraestructura. Y los sueldos de infraestructura no tenían nada que ver con los sueldos de la Corporación de Servicios. Y los sueldos de salud no tenían nada que ver con… Y en el fondo, todos somos trabajadores de Miranda. Igual pasaba con nuestros funcionarios de policía, bomberos, protección civil. Hicimos un esfuerzo enorme de homologación de todos nuestros funcionarios. Todavía nos quedan algunos funcionarios, algunas áreas para terminarlas de homologar por arriba. O sea, nosotros queremos que todos nuestros trabajadores tengan condiciones similares de contratación y de beneficio, porque ningún trabajador de Miranda es diferente a otro. Entonces, si quieres pasamos a la próxima. Este gráfico muestra el presupuesto real, lo que deberíamos recibir con base a esos cálculos que ya les expliqué de dónde vienen, y lo que no estamos recibiendo, es decir, el déficit. ¿Cuánto nos cuesta tener como deberíamos tener a todos nuestros trabajadores en las mejores condiciones, sin deudas de ningún tipo? Pero además hicimos el cálculo de lo que nosotros debería ser lo mínimo que deberíamos tener de incremento salarial, que es de 40%. Entonces, respecto al presupuesto actual, nosotros si calculamos, cálculo que ya hicimos, por cierto, para todos nuestros trabajadores, de un incremento de 40%, nosotros debemos luchar por unos recursos adicionales de al menos 1.259 millones de bolívares fuertes para tener un presupuesto justo en Miranda. Y esta lucha, señores, es de todos. Todos los trabajadores de Miranda tienen que tener conciencia clara de dónde están los recursos que a nosotros nos podrían permitir tener al menos un sueldo que se equipare a la inflación actual. No estamos hablando de aumento, porque al final uno dice, no, el aumento del 15%, pero esto es un aumento que se volvió sal y agua, porque eso no cubre todo lo que ha habido de inflación en este país, y las proyecciones de inflación son de verdad espeluznantes. Entonces, lo primero que yo tengo que decirles es que en este momento el gobierno de Miranda no tiene para hacer ningún aumento salarial. Adicionalmente, nosotros este año tuvimos que hacer una reconducción del presupuesto del año pasado. ¿Por qué? Porque el incremento que nos dieron entre un año y otro no permitía hacer ninguna planificación, porque si todos los servicios han aumentado, si mi PAE aumenta, si la contratación del HCM aumenta, y eso es lo único que me compone todo lo que es el gasto en situado constitucional, no había manera de hacer un presupuesto distinto, ni de crear nuevos cargos, ni de… Por cierto, también todo lo que se está creando en Su Salud Miranda es con lo que tenemos. O sea, son trabajadores de Salud Miranda que los estamos reacomodando. Habrá una que otra contratación nueva, pero es básicamente personal que tenemos. Los únicos nuevos en ese sistema, que además se lo hemos pedido a los sindicatos, porque mantenemos reuniones con los sindicatos, que es muy importante, no sé si a lo mejor Gustavo lo quisiera explicar, pero que la persona que va a estar recibiendo a nuestros trabajadores sea una persona que no sea simplemente una recepcionista, que haga pasar a las personas que vienen a consultarse, sino que sea una persona con un nivel que permita que eso funcione bien, pero que además sea representación de los trabajadores. Entonces, en el caso de los docentes, ahí ellos están haciendo sus propuestas para que hayan personas que conozcan nuestros trabajadores y que tengan, y que el que dé la cita, el que está allí como persona de administración del local, del establecimiento de salud, sea una persona nuestra que nos represente a los trabajadores. No sé si hay otro gráfico aquí. Ah, bueno, sí, creo que es importante también. Bueno, hay una práctica nueva que tenemos que denunciarla, porque no tiene ningún sentido que
si el situado constitucional es para todos por igual, para todos los gobiernos regionales, ahora hay una práctica nueva que le transfieren directamente a otros estados recursos fuera de todo lo que le transfieren a los demás estados. Entonces, por ejemplo, ya sabemos, aquí hay uno, me acaban de pasar unos que no están incluidos aquí, pero hasta hace poco le habían transferido para gasto corriente a Zulia 466 millones, a Falcón 87, a Mérida 40, a Cojedes 36 y así sucesivamente. No es justo. O sea, ¿en qué se diferencia otro gobierno regional del nuestro cuando nosotros tenemos todas esas necesidades? Y además, nosotros tenemos solicitudes formales de esos recursos que, por cierto, manejan los sindicatos y ellos también tienen su programa de hacer presión para que nos lleguen esos recursos, los cuales los invito a que los apoyemos y que apoyemos todas estas solicitudes, porque son recursos que no son de Enrique Capriles, no son del gobierno de Miranda, son recursos de nuestros trabajadores que los necesitan para, no estoy diciendo que para tener, ¿cómo se llama?, aumentos de sueldo, sino por lo menos para equipararnos con todo lo que hemos tenido de inflación este año. Sí. Bueno, hay otro tema que quiero también mencionarle que es muy importante, que ustedes saben que hubo un aumento del salario mínimo. Ese aumento, digamos, primero se dio el aumento y días después llegó un recurso adicional que no alcanza para pagar todo lo que hay que pagar de aumento de salario mínimo. Nuestra solicitud es de 94 millones y creo que llegaron 75, o sea, todavía hay un déficit de recursos para el pago de salario mínimo. Ese es el único crédito. Bueno, tuvimos otro crédito adicional anterior, que fue el que nos permitió pagar los aguinaldos que faltaban del año 2012. Ese fue el primer crédito adicional y el segundo es el que nos permite pagar parte del aumento del salario mínimo. Pero todo lo demás sigue en déficit. Entonces nosotros no podemos hacer ningún incremento y no podemos cumplir con algunos compromisos que se tienen, no solamente con los educadores, sino con todo el sector, con los distintos sectores del gobierno de Miranda, porque no han habido créditos adicionales. Con ese aumento del salario mínimo, pasó en educación y pasó en todas las áreas de la gobernación, es que como no han habido aumento en todas las demás áreas, en todo el resto de la administración, entonces las escalas salariales se van pegando y entonces, si tú quieres explicar esto en más detalle, Juan, pero este es el caso de educación, ¿no? No, ese es el caso de los administrativos. Ajá. Y de salud. Fíjense, tenemos unas líneas que indican cómo va evolucionando el salario desde enero, mayo, septiembre y noviembre. Por ejemplo, ahí tienen el obrero no calificado, es el puntico ese rojo, y cuando se le incrementa el salario mínimo, va alcanzando al administrativo 1, va alcanzando el TCU, va alcanzando el universitario 4, y si no se hace un incremento de salario del resto de las escalas de los administrativos, en noviembre van a ganar prácticamente lo mismo. Todos los escalafones, digamos, del administrativo prácticamente van a estar cerca del universitario de nivel 6 administrativo. Y en el caso de educación, vamos a ver el otro gráfico, Jenny. Esta línea roja son los docentes no graduados. Y la línea azul y verde son los normalistas y los TSU. Y esta línea azul oscura ya es el docente 1. Es decir, que nosotros en noviembre, un docente 1 estaría ganando lo mismo que un docente no graduado, si no se hacen los incrementos de toda la escala. Y esto no se resuelve con 15% de incremento. Estamos hablando de un incremento que es cercano al 40% para que los méritos sigan defendiendo la escala. ¿Ok? Y se premia a la persona que más se formó, se premia a la persona que tiene mejor desempeño. Y lo que nos preocupa mucho de esto es que esto es una política
que el gobierno nacional ha venido sosteniendo durante los últimos 10, 15 años, donde solo se incrementa salario mínimo y poco a poco se va comprimiendo para que todo el mundo tenga el mismo salario sin diferencia de sus esfuerzos y sin diferencia de sus méritos. ¿Ustedes han escuchado en qué otros países sucede eso? Que no importa si usted es obrero o es docente o es ingeniero, si estudió o no, y todo el mundo gana lo mismo. Bueno, yo le dejo esa pregunta ahí nada más. Bueno, esa es la lucha que tenemos que dar juntos, señores, porque nosotros no estamos aquí excusándonos de un aumento que no se puede dar. Nosotros lo estamos invitando o le estamos diciendo que tenemos que ir a buscar juntos estos recursos que, insisto, no son del gobernador, no son del gobierno de Miranda, sino de todos ustedes para que se puedan cumplir los derechos que todos nuestros trabajadores tienen en el Estado Miranda.